Ya estamos aquí en nuestros estudios con el destacadísimo periodista deportivo Alberto Bengolea, además congresista de la República, para analizar, como dijimos antes de la pausa, esta tragedia ocurrida ayer en un evento deportivo que se tornó terriblemente violento y acabó con la vida de un joven. Alberto, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Tú estuviste ayer en el Estadio Monumental? ¿Tú supiste, te enteraste de lo que ocurrió ayer? A los instantes, nada más, ¿no? Y la verdad no tengo palabras para describir los hechos. Yo estoy aquí porque, en fin, ustedes con mucha gentileza insistieron, pero debo decir, aunque sea un contrasentido, que uno no encuentra qué decir frente al estar frente al nivel de animalidad y de salvajismo que puede tener el ser humano. Porque este no es un hecho nuevo, este es un hecho recurrente, este es un hecho que sucede una y otra vez. Cada cierto tiempo. No es digamos, propiedad de un estrato de nuestra sociedad. El tema de la violencia atraviesa todos los estratos de nuestra sociedad, todos los niveles socioeconómicos, se asienta en los estadios de fútbol. ¿Por qué el fútbol es plena excusa impunidad? Porque es una actividad que despierta pasiones. Entonces, al estar uno apasionado, si esto lo combinas con dosis de alcohol, que evidentemente existe en los palcos universitarios, entonces la explosión ocurre. Y porque todavía el ser humano hoy tiene ese nivel de estupidez de creer que por un equipo de fútbol se puede agredir al rival o a quien no piensa como tú. Es un absurdo. O sea, todavía los seres humanos tenemos ese grado de estupidez, no hay otra palabra, ¿no es cierto?, de creer que el solo hecho de que tú seas distinto es motivo para agredirte. Ahora, ya ni siquiera... La humanidad siempre fue así de estúpida, ¿no? Antes nos matábamos por razones religiosas, políticas, ahora se matan por un partido de fútbol. Por un partido de fútbol. Lo que ya no se comprende, pues, ¿no? Alberto, tú tienes un palco, tú vives también el fútbol a través de un palco, y tú me comentabas una realidad que la mayoría ignora. Yo francamente tenía la idea de que tal vez había sido gente de la trinchera norte que había ingresado violentamente al palco donde estaba este joven, y aparentemente, según lo que me cuentas y según las conclusiones que sacas, no era gente de la trinchera norte. Mira, no, yo no voy a cometer la irresponsabilidad de decir en público, o de especular en público. Voy a decir simplemente que es fácil, cuando ocurre una circunstancia de esta naturaleza, tratar de estigmatizar a un grupo determinado de la sociedad. Y no queremos decir a veces las cosas claras. El problema de la violencia, el fenómeno de la violencia, atraviesa todos los estratos sociales y socioeconómicos del país. No es cierto que esto ocurra porque un lumpen arremete, no. En el fútbol la violencia viene de los sectores socioeconómicos más necesitados, pero también de los más pudientes. Y muchas veces, sobre todo, de los más pudientes. Correcto. De gente que cree que, te repito, el fútbol es una excusa para agredir a quien no piensa como tú. Si a eso le añades alcohol, tienes una combinación explosiva. Y estas cosas tenemos pues que pararlas. No es cierto, y por eso es que yo lamento tanto el no tener que decir, porque después de estas circunstancias, digamos, para decirlo de esta manera, así como antes del partido de fútbol, muchos venden el partido con tonos violentos, y acá hay una responsabilidad de la prensa, terminado el partido, tocamos esta tragedia también con tonos violentos. Y entonces escuchamos luego a uno que dice yo me voy a vengar, y lo hemos visto más de una vez, en la tumba de algún doliente, yo voy a cobrar venganza y mataré a uno del otro equipo, y estas cosas continúan y continúan. Esto como también, sociedad... Alberto, si me permites, eso también viene de los dirigentes Melissa, que de la época de los 80, finales de los 80, lo que hacen es justamente levantar ese tema de violencia. Es verdad, esto es un fenómeno que viene desde los 80, se ha escrito bastante sobre el asunto, hay que comenzar a entenderlo, pero la reflexión que quería hacer es la siguiente: como sociedad hemos fallado. Como sociedad hemos fallado, no funcionamos. La violencia está en todos los momentos, en todos los actos, en la cotidianidad. Cuando sales a tu casa molesto porque saliste tarde, porque tienes problemas en el trabajo, y el tráfico es cada vez más horrible en Lima, y hay situaciones que tú las puedes ver todos los días por quítame esta paja. Y en el fútbol, por supuesto, desde que entras al estadio, se entra en un tono violento, se sale en un tono violento. Los futbolistas declaran en tonos violentos, los periodistas también, los aficionados, ni qué decirlo. Esto ocurre permanentemente. Y lo que quiero explicar, Melissa, es que no es un tema de leyes, porque entonces alguno dice, no, lo que pasa es que tiene que poner una ley más dura. Ya existe legislación muy dura. O sea, lo que ha ocurrido ayer tendría que terminar en años de cárcel para algunas personas. Ya existe legislación dura. Lo que pasa es que nuestra legislación no sirve para prevenir.
O sea, eso no disuade. Está claro que como sociedad hemos llegado a tal nivel de animalidad que las penas severas no disuaden. Y entonces lo que hay que exigir es algún nivel de organización superior, distinto. Que haga, por ejemplo, que la policía efectivamente intervenga cuando tenga que intervenir. Eso es lo que, y no al final, que es una denuncia que he visto en la televisión. Alberto, hemos visto cómo, por ejemplo, en los palcos habían indicios de licor, en fin. No, ¿cómo es posible que ingrese licor a los palcos cuando a la gente de las trincheras, por ejemplo, Trinchera Norte o la barra de Alianza, sí es pero revisada hasta el último detalle, le quitan los cigarros, le quitan todo? ¿Por qué a la gente de los palcos no? ¿Porque tiene plata? La teoría en los palcos es que como es tu propiedad privada, para algunos casos el palco es tu propiedad privada, para otros no. Pero como es tu propiedad, entonces tú puedes, y esto efectivamente ocurre, tú hasta antes del inicio del partido, en días anteriores, puedes ingresar lo que quieras a tu propiedad. Entonces, entre las cosas que ingresas, ingresas licor, lo cual es un absurdo. O sea, el licor no debería permitirse el ingreso del licor al estadio. Va en contra de la seguridad de todos. Va en contra de la seguridad de todos. ¿Qué es lo que te decía hace un instante, no es cierto? Pero yo quiero volver a lo otro, porque, te repito, no me quiero quedar en el detalle. Porque esto va a pasar lo mismo de siempre. Ahora nos lamentamos todos, nos condolemos con la familia. Yo, por supuesto, le presento mis condolencias a la familia. Vamos a 2 o 3 días más, esto va a ser noticia, y después nos vamos a olvidar todos. Como ha ocurrido cada vez que ocurre una tragedia de este tipo en los estadios. Y lo que hay que hacer es tomar decisiones ya no legislativas. Esto no pasa por una ley. O sea, ya esto significaría 15 años de cárcel. ¿Qué hacemos? Le ponemos 30. Y después le ponemos 60, y después le ponemos 80, y después perpetua, y después pena de muerte. O sea, no se trata de aumentar penas porque esto no está disuadiendo. Claro. Se trata de sentarnos a ver cómo resolvemos el problema global de la seguridad. Y así como hay una situación con la Policía Nacional que tiene que actuar de otra forma, no pueden mirar cómo ocurren los hechos para después dar constancia de que hay un muerto. Y con todos los hinchas por igual. Pero mientras eso ocurre, hay que hacer un llamado a los padres de familia que están viendo este programa y decirles, oigan, es un problema de todos nosotros. Si no se dieron cuenta todavía, la violencia está en casa. O sea, hay que comenzar a hablar con nuestros hijos. No es correcto que esto sea un problema entre Alianza y la U y ahora hay que vengarse o después hay que vengarse, o bien hecho o mal hecho. Hay un tema de violencia intrínseco en la casa que tenemos que comenzar a superar. En la calle. En todos lados. Según las primeras informaciones, este muchacho que lamentablemente ha muerto, me parece que es del barrio de San Borja, y yo he leído en algunos diarios que quien lo habría lanzado también es del mismo barrio. No estamos hablando de otra cosa, o sea, abramos los ojos, es un problema serio que existe permanentemente. No tiene que ver con un nivel socioeconómico. No, señora, no, señora, o sea, y hay que decirlo, pues, lo que pasa es que no se dice, pero hay que comenzar a decirlo, hacer una mea culpa y entender que esto tenemos que atacarlo. Una última reflexión que yo haría es la siguiente, y la he hecho ya hace bastante tiempo, y no quiero que se entienda como una frase hecha porque la siento de verdad. El fútbol, con todo lo que yo amo al fútbol, con todo lo que significa para mí, como alguien dijo alguna vez, y para mí es la frase que mejor lo describe, el fútbol es lo más importante de las cosas que no importan. De esas cosas que no importan es lo más importante. Por tanto, no vale una sola vida humana, ni una, pero ni una, no estoy hablando de varios, o sea, ni un rasguño vale la pena el fútbol. Correcto. Si no somos capaces, y ahora me dirijo a la gente del fútbol en el Perú, si no somos capaces como sociedad futbolística de organizar un espectáculo en el que seamos felices, terminemos el fútbol, cerremos los estadios, se acabó, no servimos como sociedad. Esto tenemos que pararlo. Yo reflexionaba, Melissa, y la gente que me sigue en el Facebook lo sabe, por ejemplo, porque yo ayer lo puse en el Facebook muy contento. Yo tengo varios hijos, con todos me he dado el gusto de hacer lo que mi padre hizo conmigo, de llevarlos al estadio por primera vez, de enseñarles la pasión futbolera que a mí mi papá me enseñó. Y ayer, porque mi hijo me lo pidió, llevé por primera vez a mi hijo pequeño. ¿Qué edad tiene tu hijo? 4 años. Y llevé a los dos pequeños, de 4, y me puse a pensar, ¿y si estas bestias llegaban a mi palco? O sea, nadie está a salvo. La consecuencia es que la próxima vez no los voy a llevar. Lógico. Sea, esto que me hizo ser tan feliz, ahora digo, no ni hablar porque su seguridad es primero. Es un riesgo grandísimo, un espectáculo que debería ser familiar. ¿Qué hay que hacer? Deberíamos cortar el espectáculo. Si la sociedad futbolística no asume su responsabilidad en estos hechos, debería cerrarse y punto. Y el presidente de Alianza ha dicho que hay que vetar el Estadio Monumental. ¿Tú crees que esa es una solución? No, yo vetaría el fútbol. Porque claro, te repito, reaccionamos ante el suceso. Entonces, esto ocurrió en el Monumental, vetemos el Monumental. Ocurre en el Nacional, vetemos el Nacional. Si no asumimos que esto es responsabilidad de todos, claro. Si no entendemos que, mira lo que te han contado, mira lo que te han contado en tu reportaje. Hay un detalle, por ejemplo, que ahorita me llama la reflexión. El Estadio Nacional no tiene barreras, parece un estadio pensado para Suiza.
O sea, imagínate si esta situación se llega a dar en el Estadio Nacional sin barreras, Alberto. Y sin reportes de seguridad, y sin reportes de seguridad que le permitan funcionar. La última vez no hubo un visto bueno de seguridad civil, perdón, de seguridad ciudadana, y sin embargo funcionó igual, porque claro, estaba yendo el presidente, entonces era políticamente correcto que se juegue el partido. No pues, no. Te repito que acá hay un tema mucho más trascendente que deberíamos resolver y asumir la responsabilidad todos. Te repito, no se trata de echarse la culpa, porque ahora veo, ya comenzaron a echarse la culpa y a salvar responsabilidades todos, ¿no? Esto no es responsabilidad mía, tampoco es mía, y al final no es de nadie. Yo hago un llamado a los dirigentes del fútbol peruano, a los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol, de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, por supuesto Universitario, Alianza Lima, que se defina además este mamotreto del Monumental, de qué cosa le pertenece a Arenco y qué no, porque Arenco se lava las manos cada vez que puede también, ¿no es cierto? Para asumir responsabilidades, pero además para entregar en el más breve plazo un proyecto real que nos lleve a una solución a este tema dentro del fútbol. Pero te repito, no es finalmente un problema del fútbol. Es un problema de violencia que está insertado en nuestra sociedad. Correcto. Y que no queremos reconocer. Como sociedad estamos fracasando, estamos llegando a los últimos niveles y no lo queremos reconocer porque es fácil echarle la culpa a otro. Y es fácil decir, no, es un problema del fútbol. Si no hubiera sido el fútbol, hubiera sido en otra parte. La violencia está en la raíz de la todos sociedad, los en días. Casa, empezando por ahí. Y empieza en casa, efectivamente. Tenemos que atacarla ya, con rapidez, porque estamos perdiendo es un trabajo batalla. De todos, es una tarea de todos. Mientras no lo asumamos todos. Alberto, qué terror. Se viene el clásico, ¿no es cierto? Alianza más adelante, finalmente en el Matute. ¿Qué va a pasar? ¿Otro muerto? ¿2 muertos? ¿3 muertos? ¿10 muertos? ¿Qué cosa va a pasar? La revancha, Alberto. Pero por eso te repito, ¿y qué va a pasar el próximo domingo? ¿Debería jugarse, crees tú? Yo creo que no. Por una muestra mínima de sentimiento, yo creo que deberíamos parar un poco el fútbol. Por lo pronto, el próximo fin de semana, en señal de duelo no se juegue. O sea, que la sociedad, que la colectividad del fútbol dé una muestra como colectivo de que nos importa, pues, que se pierda una vida. Acá no pasa nada y mañana volvemos a jugar y todos festejan o no festejan en función de un resultado u otro. Te repito, estamos hablando de una muerte. Siempre hablamos de algo parecido. Y en Chimbote, cuando se fue a jugar un clásico, también murió un barrista, y la última vez también, y la chiquita esta, que lamentablemente falleció porque cometió el error de subir una combi en día de fútbol. O sea, estas barbaridades pasan y siguen pasando y siguen pasando. Cada cierto tiempo. Pero te repito, es que el problema es que ocurre este suceso, se presenta, en este caso me toca a mí, un congresista a decir algunas reflexiones, la prensa se ocupa del suceso, primera plana hoy día en todos los periódicos, mañana de repente también, un día más tal vez, y en una semana se acabó porque ya no es noticia y ya pasamos a otra cosa. Normalmente a otra primera plana violenta. También este es un tema que hay que destacar. O sea, normalmente la prensa pasa de una primera plana de violencia a otra y a otra y a otra. Lo que es común es que es violencia. No le interesa el suceso, porque 3 o 4 días después cambia la noticia. Y la abandona, sencillamente. Le interesa una cosa que le permita vender. Hay una responsabilidad de todos, Melissa. Correcto. Y la prensa tiene que asumir sus responsabilidades también. Completamente de acuerdo. Así es, nosotros a veces también incentivamos la violencia y esa es una autocrítica desde la televisión, los periódicos, la radio en general. Esto tiene que ser una fiesta, esto tiene que ser celebración, esto tiene que ser un encuentro de familia, esto tiene que ser positivo. El fútbol tiene que ser positivo, no tiene por qué tener estos matices tan terribles de violencia y como tú bien dices, Alberto, esto empieza por casa, así que en casa hay que empezar a evaluar qué cosa podemos hacer como padres. Una última reflexión. En los próximos días, una comisión multisectorial del gobierno que ha sido encargada al doctor Meini, del Ministerio de Justicia, debe estar entregando al presidente Humala sus conclusiones con respecto al tema de seguridad ciudadana. Días después han sido convocados al Congreso para una sesión conjunta con las comisiones de Justicia, Defensa y Seguridad Ciudadana, para poder dar un primer paquete de medidas en conjunto, razonadas, pensadas, serias, no como producto de un incidente, porque ese es el drama, Melissa, quiero que me entiendas, ese es el drama. O sea, pasa una tragedia y al día siguiente todos saltan y como producto sacamos una nueva ley que no resuelve nada. O sea, tenemos que pensar el problema de la seguridad ciudadana en serio, con tranquilidad, a largo plazo, sin evaluar el suceso del día anterior para procurar dictar medidas que en su conjunto sirvan. Pero ninguna de estas medidas va a servir, que serán medidas represivas y demás, si no tienen capacidad de ser persuasivas. Y para que eso ocurra, necesitamos comenzar a tocar la fibra más íntima de nuestra sociedad, los compadres, de nuestros jóvenes,
para hacerles ver que la vida no es pegarle al otro, ni es imponer tus ideas, tus creencias o tus sentires por encima del otro. Que nada te autoriza a que violentes al otro por el solo pecado de pensar distinto a ti, de ser de otro color, de otra raza, de pertenecer a otro grupo social o de ser hincha de otro equipo. Nada te autoriza a eso. Eso es una fatalidad que te aleja de la humanidad y eso tenemos que comenzar a sembrarlo en casa. Te repito, todas las medidas legislativas que se den, que espero sean en los próximos días, de nada van a servir si no hacemos el trabajo casa por casa y si no asume cada uno su responsabilidad del trabajo que hay que hacer a futuro educando a nuestros hijos. ¿Qué pasó con el tema de los compadres, la U y la Alianza? Antes hermanos, antes de alguna forma amigos. Es una gran mentira, es una gran hipocresía entonces. Bueno, desde los 80 sí, pues, ¿no? Se acabó. Sí, más allá de alguna cosa que haya ocurrido en la historia antiguamente, esto es una cosa que no podría ocurrir. Me estás devolviendo un tema futbolero, pero encantado. Yo crecí en una casa en donde vi a mi padre, mis tíos, hinchas de diferentes equipos todos, abrazados en una broma cuando de fútbol se trataba y reírse uno del otro después de un partido en función a quién ganase, como una anécdota, como debió ser. Siempre. Sí, señora. Esto que está ocurriendo hoy es una cosa francamente inaudita, ¿no es cierto? No puede ser que un hincha de Alianza Lima no pueda ir al estadio universitario con su camiseta puesta y disfrutar de un gol de su equipo. Como que no, y al revés digo lo propio, no puede ser que un hincha de la U no pueda ir al estadio Matute con su camiseta puesta y disfrutar de un gol de su equipo. Y si esto no es posible, pues entonces no seamos tontos como autoridades y digamos, oye, para los próximos partidos que no vaya ningún hincha del otro equipo. Para comenzar. O sea, se juega en la cancha de este equipo, solo hinchas de ese equipo, punto, nadie más va. En tanto seamos capaces de portarnos como seres humanos. Y si tampoco eso sirve, pues cortemos el fútbol. Te repito, ni una sola vida humana vale un partido de fútbol. Terminemos con todo lo que quiere el fútbol, cerremos el fútbol, prohibamos la actividad futbolística en el país hasta que entendamos que esto tendría que ser una razón para ser felices y no para lamentar tragedias. Y lo dice un amante del fútbol. Muchísimas gracias, Alberto, por tus reflexiones que espero que queden en casa y espero que queden en la sociedad y que finalmente se llegue pues a una conclusión sana para todo el país.